Yo deseo trabajar con todos ustedes, pero Estados Unidos no se detendrá, ni yo tampoco. Así que cuando sea donde se necesite, tomaré pasos sin legislación para ampliar esas oportunidades para las familias que viven en Estados Unidos. Es lo que voy a hacer. Esta ciudadanía significa alzarse para defender la vida y evitar la violencia con armas de fuego. Se ha visto el coraje de padres, estudiantes, pastores, agentes de policía en todo el país que dicen, no tenemos miedo. Y yo quiero seguir tratando, ayudar con o sin el Congreso, a evitar que ocurran más tragedias en los cines, en los centros comerciales o en las escuelas como Sandy Hook. Después de 5 años de mucho esfuerzo y determinación, Estados Unidos está mejor posicionado para el siglo XXI que cualquier otra nación en la Tierra. La pregunta para todos en esta Cámara, que abarca todas las decisiones que hemos tomado este año, es si vamos a ayudar o a dificultar este progreso. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un ultimátum a los miembros del Congreso y les advirtió que desde ahora comenzará a emitir órdenes ejecutivas para sacar adelante algunas de sus iniciativas políticas. Vamos a debatir esta postura del mandatario. Quiero saludar desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano. Patricia, bienvenida. Desde Nueva York está con nosotros Luis Montes, analista político demócrata, socio fundador de la consultora Pan American Communications. Y desde Miami le doy la bienvenida a Julio Schilling, analista político republicano, también escritor. Señores, un gusto tenerlos en el programa. Gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Patricia, ¿puede Obama gobernar sin el Congreso? No, no va a poder gobernar sin el Congreso. Es muy poco lo que puede hacer el presidente mediante órdenes ejecutivas. Ya vimos en el 2013 y ante la frustración en cuanto al control de armas, que tomó algunas medidas ejecutivas, más que nada en el plano de salud mental, para tratar de aliviar este gran mal, esta plaga que está arrasando con la seguridad aquí en Estados Unidos. Es muy poco lo que puede hacer el presidente, sin embargo hay cosas que puede hacer. Por eso lo vemos, Andrea, justo hoy comenzando por varios lugares de Estados Unidos en su gira, haciendo campaña para lo que es el aumento del salario mínimo. Hay cosas que sí puede hacer, pero hay cosas que definitivamente pues depende de la aprobación del legislativo. Señor Schilling, gracias por acompañarnos también. ¿Concuerda usted con Patricia Dalmasi que no va a poder Obama gobernar con el Congreso, que las decisiones y los decretos que pueda tomar realmente son mínimos frente a lo que realmente el presidente Obama necesita del apoyo legislativo? Es así y primero muchísimas gracias por esta invitación, buenas noches y saludos a América Latina. Efectivamente, el presidente parece estar queriendo imitar a algunos de los dictadores de América Latina de gobernar de una forma autocrática, desnaturalizando la democracia estadounidense, intentando desnaturalizarla con el concepto de órdenes ejecutivas que no fueron diseñados para implementar una política de la magnitud de la cual él pretende y evadir el preciso proceso parlamentario que los fundadores de este país diseñaron para que estuviera. Señor Montes, entonces si es tan poco lo que puede hacer Obama, y como dice el señor Schilling, parece un dictador, lo está comparando con algunos dictadores de América Latina, ¿por qué es su punto o fue su punto fuerte en el discurso del Estado de la Unión? ¿Por qué Obama se agarró de ahí para decir que no se va a quedar quieto? Buenas noches, André, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, en realidad yo creo que eso es el presidente Obama, además de ser una medida bastante, yo diría que bastante directa hacia un sector del electorado, el presidente Obama también ha demostrado su frustración con eso. Él ya ha tenido 2 mandatos, 2 elecciones en las cuales el electorado estadounidense le ha dado la presidencia, y esto lastimosamente por una ala radical
que se encuentra ahorita controlando la Casa de Representantes, específicamente la Casa del Partido Republicano, y la incapacidad del portavoz Boehner para poder contar los votos y hacer y perderle miedo a esa palabra compromiso en el proceso legislativo. Creo que eso es básicamente lo que ha llevado al presidente Obama a dar ese tipo de declaraciones y casi amenazas. Quisiera que fuéramos a lo concreto, es decir, ¿qué puede realmente hacer el presidente Obama y qué no puede hacer por decreto ejecutivo? Antes de eso, Patricia, esa decisión de Obama, que ha sido su puntal el día de ayer en el discurso, ¿denota frustración por parte del presidente, por parte de la administración? Bueno, denota cierta frustración, pero yo creo que también, Andrea, es una manera del presidente presentar de alguna manera su liderazgo. Si un poco analizamos la manera que impartió el discurso, estaba denotaba cierta confianza en sí mismo, cierta seguridad, lo que era lo que es su cometido, ¿no es cierto? Se preparó, según sus asesores, desde diciembre para dar este discurso. ¿Y por qué? Porque el 2013 fue nulo prácticamente para su gobierno, para su administración, y de alguna manera sí demostraba su frustración, pero como hablabas al principio, este discurso estuvo también con cierto optimismo como líder hacia el pueblo estadounidense, no el mismo optimismo, su frustración es con el Congreso de Estados Unidos. No necesariamente con republicanos nada más, sino la falta o la inefectividad de este Congreso de aprobar muchas de las medidas del presidente o de su gobierno. La frustración yo creo que viene más con el Congreso, y eso es algo que es de alguna manera un mensaje mucho más directo y que le llega mejor al pueblo estadounidense. La popularidad del presidente está muy baja en estos momentos y tal vez fue una manera de tratar de conquistar o reconquistar al pueblo estadounidense basando su frustración en el Congreso, ¿no? Vamos a lo concreto, señor Schilling. El presidente Obama aseguró que en las próximas semanas promulgará una orden presidencial para que los contratistas federales paguen a sus empleados $10 la hora de trabajo con el fin de consolidar un salario digno, es decir, pasa de 7.25 a 10.10. Esto fue lo que dijo. Y desde que yo le pedí a este Congreso que aumentara el salario mínimo, ya son 5 estados que han aumentado el suyo. Nosotros también. En las próximas semanas yo promulgaré una orden presidencial que requiera que los contratistas federales paguen a sus empleados un salario digno de por lo menos $10.10 la hora. Señor Schilling, ¿qué tan real es esto? Esto a nivel federal, a nivel de contratistas federales, lo puede hacer, pero ¿qué no puede hacer? Mira, primero, no se puede aceptar la racionalización que por medio de ser una obstrucción, como se está diciendo, a los deseos del presidente, porque el presidente tiene un mandato. Bueno, los congresistas también tienen un mandato. Hay que recordar que fueron elegidos popularmente. Y precisamente la democracia norteamericana es un proceso engorroso. Yo diría que la democracia en general, los Estados Unidos no es una dictadura, ni es ni siquiera un sistema parlamentario donde se podría ver tal vez un poco más liquidez, como sugiere algunos analistas del Partido Demócrata. Precisamente el proceso de deliberación, ese proceso de presentar las dos visiones, sobre todo en política tan importante, requiere de lo que estamos viendo y lo que los fundadores de los Estados Unidos pues lo diseñaron. Y cuando se habla de nuevo del salario mínimo, de alzarlo, es importantísimo porque el argumento del presidente, sin lugar a duda, está representando un enfoque que busca una mayor intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. Pero alza del sueldo mínimo en efecto, aparte de que es inflacionario y quien más impacta es a los que menos materialmente tienen, reduce la cantidad de trabajos. La mayoría de las personas que están viviendo bajo un sueldo mínimo, primero que es una fase transitoria por lo general y es un número muy reducido. Sí. Es más política que otra cosa,
porque resultados precisamente para lo que menos tienen es contraproducente cuando se sube el salario mínimo, porque hay una reducción de la cantidad de empleos disponibles tremendo, y la mayoría de los que están en salario mínimo en gran medida son jóvenes de la raza negra, tienen un desempleo de casi el 18%. Y por eso, señor Shili, lo interrumpo, el Congreso no lo debatió, no murió en el Congreso esa propuesta, porque recordémoslos que también lo dijo en el discurso del Estado de la Unión el año pasado el presidente Obama, y esa propuesta murió en el Congreso. Más allá de los argumentos de los republicanos, ¿qué tanta incidencia puede tener el presidente Obama en que en realidad esto se plasme? Bueno, el presidente naturalmente está haciendo un esfuerzo, es un muy buen orador, es un individuo carismático y está promoviendo una agenda, nadie se le puede culpar por eso. Lo que sí es algo muy peligroso es querer usar un instrumento, que lo que es el orden ejecutivo, para intentar implementar una política que requiere, de acuerdo a los principios de los Estados Unidos, de los fundadores y de su tradición política, un debate en el escenario político. Si eso le llaman obstrucción, bueno, entonces la democracia habría que quitarla y para eso tener una dictadura. Señor Montes, ¿qué tanto impacto, e insisto en esto, impacto real pueden tener estos decretos ejecutivos del presidente Obama cuando hablamos que, por ejemplo, solo en la cuestión del salario mínimo, no puede él decir que a nivel nacional entonces se eleve el salario, solo tiene un margen de acción muy limitado para imponer esto? Correcto, Andrea, y eso es precisamente lo que él ha propuesto. Él ha propuesto, ¿verdad?, los contratos federales que son obviamente suscritos entre los contratistas y el gobierno federal son los que van a requerir a los contratistas que paguen $10.10 la hora. Eso es una autoridad, es una potestad del gobierno federal. Esto se hace repetidamente en gobiernos locales y en gobiernos estatales. Es el famoso término de prevailing wage, que es el salario, que es lo que la gente necesita como mínimo, no solo para sobrevivir, sino que para vivir una vida digna. Podemos pensar que esto puede ser una presión, podría ser una presión. Hace un primer paso y el Congreso se pueda sentir presionado. Es quizás otra estrategia del presidente, porque, insisto, señor Montes, más allá de eso, él no puede hacerlo. Definitivo, exactamente. Él solo tiene influencia o potestad para cambiar los contratos federales. Obviamente, sentar una política de salarios a nivel nacional es algo que requiere el legislativo. Entonces, yo creo que ahí es donde un poco el doble estándar que juega mucho el Partido Republicano, porque en el pasado, cuando el presidente Bush ocupó los mismos ejecutivos, el poder ejecutivo como para declarar la guerra, y el gran caso que luego se dio con el Departamento de Justicia y cómo el fiscal general del entonces, Ashcroft, manipuló todos estos poderes ejecutivos, entonces era bueno usarlos. Ahora que es para un fin social, para una cuestión que va a impactar a mucha más gente, ponen el grito en el cielo. Y yo creo que eso es donde va el doble estándar, en uno para declarar una guerra y para detener hacer los argumentos para las cuestiones de los detenidos de guerra, con los POW, los prisioneros de guerra. Estaba bien. Ahora que es para un fin de nuevo social, para un fin para promover una agenda que es más progresista, entonces ahora está malo. Creo que eso es parte del doble estándar que se está jugando, es parte del problema que está enfrentando el Partido Republicano, donde por un lado ellos dicen que quieren quedarse fuera de que el gobierno se quede fuera de las vidas privadas de los ciudadanos, pero ellos quieren decirle a la gente que no tengan abortos, que quieren prevenir cómo vivir su vida privada. Permítame unos minutos, vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter. Tengo que hacer una pausa y queremos saber qué piensan nuestros televidentes sobre el tema que estamos debatiendo hoy. Les preguntamos sobre la decisión del presidente Obama de empezar a tomar decisiones sin apoyo del Congreso, si puede el presidente gobernar sin el Congreso. Rod Páez Davison nos comenta: el Congreso, la Suprema Corte y los gobernadores pueden revertir sus decisiones con una simple votación. Manuel Ricardo Díaz nos dice: un discurso bien leído con palabras novedosas, pero Obama ya ha perdido credibilidad y no podrá hacer lo que quiera.